momento ya estoy transmitiendo lo que corresponde a las diapositivas del tema que vamos a abordar, que como lo habían mencionado, pues es la nutrición deportiva aplicada en la enfermedad renal crónica. Ahora, el título en sí puede sonar un poquito controversial, pero la realidad es que hay un trasfondo bastante positivo sobre cómo emplear herramientas que se ocupan en la nutrición enfocada en actividad física, que puede ser regulada y aplicada en la enfermedad renal crónica. Ahora, yéndonos desde el principio de todo, pues podemos definir la enfermedad renal crónica como pues la presencia de alteraciones tanto estructurales o funcionales en el riñón durante 3 meses o más, y se ve caracterizado por una deficiencia en la función de lo que es la tasa de filtración glomerular en conjunto con lo que es la presencia de lo que es albuminuria, ¿vale? Aquí podemos ver la clasificación oficial con respecto a cómo se diagnostica la enfermedad renal crónica. Esto nada más es un pequeño preámbulo para que sepamos cómo redirigir y aplicar el conocimiento, ¿vale? Ahora, con respecto a cómo es el entorno de la enfermedad renal crónica con respecto al músculo, pues vemos que cuando ya hay la presencia de este diagnóstico, vamos a reconocer la presencia de inflamación, anabolismo y lógicamente lo que esperamos a través de la supervivencia de la enfermedad renal crónica. Actualmente sabemos que pues, es una enfermedad que va a tener un estado catabólico e inflamatorio crónico, donde la pérdida del músculo va a predecir la mortalidad en el paciente. Tenemos que saber que hay que pronunciar la enfermedad renal crónica como una enfermedad inflamatoria sistémica y que el músculo va a fungir con una función de órgano metabólico protector, que en función también de la nutrición y el ejercicio van a ser una terapia coadyuvante para tener una meta en específico, que es la preservación del tono muscular y lógicamente de su funcionalidad, ¿vale? Ya que en el paciente no solamente se debe evaluar la cantidad de masa muscular, sino qué tan funcional es esta masa. Ya aquí podemos ver una pequeña apertura sobre la diferenciación entre masa muscular y fuerza, que son dos conceptos complementarios pero diferentes en su esencia, ¿vale? Tenemos entonces que la enfermedad renal crónica como una enfermedad inflamatoria sistémica me va a provocar lo que es un estado inflamatorio crónico que me va a producir lo que es el diagnóstico de sarcopenia, que es la deficiencia de tono muscular. Va a haber presencia de insulinoresistencia y por ende también una disminución en la síntesis o creación de proteína. Va a haber una acumulación de azoados o de moléculas derivadas de nitrógeno, ¿vale? Y esto también va a activar a nuestro sistema inmunitario. Por ende, también a nivel de los electrolitos va a haber presencia de acidosis metabólica, lo cual va a inducir la reducción del tono muscular a través de un proceso denominado como proteólisis, que es la destrucción de proteínas, en este caso, pues en el músculo, y la presencia de estrés oxidativo, donde se va a pronunciar lo que es un daño a nivel mitocondrial por las especies reactivas de oxígeno, pues que se generan a través de esta misma inflamación, ¿vale? Entonces vamos a ver esto de forma que enfoquemos tanto la clínica como el tema principal, que es nuestro músculo. Tenemos que la enfermedad renal crónica se va a caracterizar, como mencionaba anteriormente, por un estado inflamatorio constante. Este va a ser persistente y pues este también se va a asociar directamente a lo que es una enfermedad cardiovascular, al desgaste proteico energético, a la presencia de anemia, a la aterosclerosis, a la enfermedad ósea, como bien puede ser la osteoporosis, y lógicamente también un aumento en la mortalidad y en la morbilidad de los pacientes. Tenemos factores que son causales asociados a esta inflamación sistémica, como son el aumento de la creación de señales, que son moléculas de señalización que hacen que la inflamación sea más pronunciada, que haya estrés oxidativo, que haya presencia de acidosis metabólica, como les mencionaba en la anterior diapositiva, y que pueda haber cierta susceptibilidad de infecciones recurrentes en conjunto con las alteraciones derivadas de la atrofia de nuestro tejido adiposo. Si bien actualmente se reconoce al tejido graso como un tejido endocrino activo que a nivel hormonal nos va a proporcionar tanto una ayuda, un beneficio, en contraste a una mortificación, dependiendo de qué tanto sea el porcentaje de grasa que tengamos en nuestros cuerpos, ¿vale? Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, vemos aquí una terminología en inglés que en español pues es el desgaste proteico energético o el protein
energy wasting, ¿vale? LPUF, que es un estado catabólico característico de la enfermedad renal crónica. Este se va a asociar directamente con la pérdida del tono muscular, la presencia de hipoalbuminemia, que sabemos que la albúmina es uno de los principales predictores del estado nutricional de nuestro paciente, la presencia de debilidad y pues el índice mayor de mortalidad. Tenemos entonces que las características y síntomas que se presentan en el paciente también nos van a presentar una manifestación de sintomatologías directas. Tenemos que al haber una reducción del tono muscular, va a haber presencia de sarcopenia, una disminución de fuerza, lógicamente nos genera dinapenia, una reducción de la albúmina aumenta el riesgo de mortalidad en el paciente y también al haber una reducción de la ingesta derivada de la anorexia urémica, que ahorita vamos a ver ese tema, va a haber mayor inflamación y catabolismo, ¿vale? Entonces va a haber un consumo muchísimo más pronunciado de lo que es la masa muscular. Ahora, vámonos por partes en cuestión de derivar las razones que engrandecen lo que es la disminución del tejido muscular. Una de las razones básicas pues va a ser la acidosis metabólica en la enfermedad renal crónica. Esta va a ser una complicación bastante frecuente, ya que pues el equilibrio hidroelectrolítico puede verse tanto equilibrado o desequilibrado dependiendo del consumo de alimentos de nuestro paciente y del estado en el que se encuentre la enfermedad renal crónica. Vemos que pues aquí lo que va a suceder de forma muy técnica es una reducción en la reabsorción de bicarbonato. Aquí ya vemos que esta va a ser menor a 22 milimoles por litro. Va a haber una reducción con el pH sanguíneo y va a haber incapacidad renal para eliminar pues los ácidos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a provocar directamente en el organismo? Va a haber retención de sulfatos y fosfatos, que estas moléculas van a alterar el metabolismo del calcio, ahorita se los voy a explicar. Va a haber acumulación de ácidos orgánicos, va a haber la utilización del mismo músculo y el hueso como un buffer. Un buffer básicamente es un amortiguador de lo que es la acidosis que se va a presentar y también va a haber una sobreactivación del catabolismo proteico. ¿Vale? En las alteraciones renales va a haber una consecuencia siempre a nivel metabólico. Aquí vemos que la pérdida de la excreción de hidrógeno va a generar una acumulación de estos mismos y al haber una menor producción de lo que es amonio, va a haber menor amortiguación de los ácidos y por ende va a haber menor reabsorción de bicarbonatos y una reducción en la regulación de nuestro pH. Esto en conjunto con una mala proporción de alimentos en la dieta, pues va a provocar una acidosis y también una alteración ósea mineral, ¿vale? Habiendo descalcificación, riesgo de osteopenia y osteoporosis, ¿ok? Ahora, yéndonos a las consecuencias clínicas y al abordaje que debemos de utilizar, en el caso de lo que es el sistema afectado y el efecto clínico que hay por consecuencia, vemos que en el músculo va a haber sarcopenia, proteólisis, en el hueso va a haber resorción ósea o una distrofia de lo que es el tejido óseo, mayor riesgo cardiovascular, mayor progresión de la enfermedad renal crónica y también va a haber insulinoresistencia, ¿vale? A nivel del impacto muscular, la acidosis va a activar diferentes mecanismos metabólicos que van a pronunciar la disrupción o lo que es la ruptura de proteínas que son importantes para la construcción de músculo en nuestro cuerpo, como es la actina y la miosina. Vemos que se va a activar lo que es un sistema denominado como ubiquitina proteasona, se va a inhibir lo que es la ruta de la mTOR, que pues es básicamente lo que ayuda a señalizar las proteínas para una hipertrofia, va a haber aumento de la degradación del músculo, menor síntesis de proteína para aumentar el tono muscular y mayor presencia de debilidad y fatiga, ¿vale? Lógicamente esto va a favorecer lo que es el síndrome de desgaste proteico energético y va a haber una sarcopenia con un origen renal, ¿vale? Ahora, tenemos aquí un gráfico rápido donde podemos estar viendo que al haber una reducción de los ácidos, hay una menor reabsorción de los bicarbonatos, hay como tal aumento en las mioquinas, interleucinas que producen inflamación, en este caso la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Va a haber como tal una contemplación del uso de nuestro tejido óseo para amortiguar esta acidosis y va a haber una reducción del calcio en los huesos y esto se va a ver potenciado por la resistencia a la insulina. Como resultado de todo esto va a haber pues mayor sarcopenia, que es deficiencia del tejido muscular y presencia de fatiga, ¿vale?
Yéndonos a lo siguiente, pues vamos al abordaje terapéutico. Normalmente esto se contrarresta siempre con bicarbonato vía oral para poder mantener los niveles normales. Lógicamente, este tipo de tratamientos tienen que ir acompañados siempre del médico de base que esté totalmente enterado de lo que se le va a proporcionar al paciente para que este mismo lo apruebe y no haya ninguna consecuencia negativa dentro de lo que es el abordaje multidisciplinario. Tenemos que tiene que haber un ajuste proteico adecuado para evitar el catabolismo, presencia de ejercicio de fuerza para proteger el músculo y un control de la carga ácida para disminuir la progresión de lo que es la enfermedad renal crónica, ¿vale? Ahora, tenemos que también se va a ver la fósforo excesivo, que también se va a reconocer o denominar como hiperfosfatemia, ¿vale? Tenemos que, pues, el riñoncito en su función normal, pues va a buscar la excreción de estos fosfatos y esto a través de la orina, pero en la enfermedad renal crónica va a haber una reducción del filtrado glomerular y por ende también una reducción en la excreción tubular de lo que es el fósforo. Al haber una retención progresiva vamos a obtener lo que es una reducción en la tasa de filtrado, todavía más pronunciada, menor eliminación de fosfatos, al retenerlo generar nuevamente esta hiperfosfatemia, aumentar una molécula que se denomina como factor de crecimiento de fibroblastos 23, que pues básicamente es el encargado de hacer que se genere esta descalcificación a nivel de los huesitos y pues, se promueva la proteólisis, en este caso genera sarcopenia. Y pues lógicamente esta molécula lo que va a hacer es suprimir lo que es la actividad de la vitamina D y por ende va a haber menor calcificación o absorción de lo que es el calcio y también se va a localizar lo que es un aumento de la hormona paratiroidea. Esto puede generar hiperparatiroidismo secundario y también generar un desequilibrio entre lo que es el calcio y el fósforo. Aquí puede haber pues daño endotelial a nivel de los vasos sanguíneos por una calcificación vascular. Tenemos también aquí una derivación de lo que es el trastorno mineral óseo, que es justamente lo que les explicaba a partir de este movimiento entre las moléculas que se reactivan por justamente este fósforo. Y también va a haber una inflamación urémica sistémica, que donde se localice un fósforo alto, pues se va a inducir lo que es inflamación, estrés oxidativo y lo que les mencionaba del daño endotelial, donde se ve principalmente es a nivel de los vasos sanguíneos. Y bueno, esta sarcopenia renal al exceso de fosfatos va a alterar lo que es el metabolismo muscular, afecta todo a nivel mitocondrial con respecto a las especies reactivas de oxígeno y va a aumentar lo que es el catabolismo. Ahora, una de las razones por las cuales se reduce la ingesta en enfermedad renal crónica es justamente por la presencia de la anorexia urémica. Esta va a ser una alteración pues bastante frecuente en la enfermedad renal crónica avanzada y también de cierta forma en lo que son estadios primarios. Esto va a contribuir directamente al desgaste proteico energético, pero también hay que verificar el origen de esto. Vemos también aquí recalcado que parte de los mecanismos fisiopatológicos que se van a generar como detonantes son la acumulación de las toxinas urémicas, la alteración de los centros hipotalámicos de hambre y saciedad, que aquí hacemos un pequeño paréntesis para hablar acerca de todos los mecanismos neurológicos para derivar lo que es un estado de hambre y un estado de saciedad, o sea, campos orexigénicos y anorexigénicos, la inflamación crónica, que es la secreción de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, reducción del apetito y un aumento del catabolismo muscular. Tenemos que va a haber alteraciones hormonales justamente derivado de la alteración de los centros hipotalámicos con un incremento de lo que es la secreción de leptina, que es nuestra hormona que produce saciedad en nuestro organismo, menor señal anabólica, o sea, menor producción de proteína, mayor saciedad temprana, ciertas alteraciones en el sentido del gusto, que se reconoce como disgeusia, y rechazo a las proteínas de origen animal. Puede haber síntomas gastrointestinales, que esto va a estar presente de forma frecuente, en forma de náuseas, vómitos o saciedad precoz. Ahora, las consecuencias clínicas, pues ya las habíamos visto anteriormente conforme al desglose del tema: menor ingesta proteico-energética, menor masa muscular, mayor pérdida de peso, desarrollo del síndrome de desgaste proteico-energético, mayor inflamación e índice de mortalidad, ¿vale? Ahora, si vamos directamente a la parte de nuestro hipotálamo, justamente localizado en el núcleo arcuato, podemos derivar lo que son neuronas
que van a activarse en presencia de neurotransmisores, ¿vale? Y hormonas. Tenemos lo que es el circuito NPY y el pump card, que es de propio melanocortina. Como tal, este azulito, el pump, se va a encargar de producir lo que es saciedad y el NPY justamente va a producir lo que son sensaciones de hambre. Aquí podemos ver la terminología tanto orexigénica como anorexigénica y pues esto va a impactar directamente en nuestra ingesta de alimentos, ¿vale? Por consiguiente, aquí ya podemos ver la modulación en función de nuestro músculo. Aquí menciona que el músculo como un órgano endocrino va a tener una multifunción y también va a tener cierta interrelación con nuestro sistema inmunitario. Tenemos que el músculo esquelético va a secretar mioquinas o interleucinas con efectos que van a ser antiinflamatorios, metabólicos, principalmente en relación al anabolismo. ¿Vale? En la enfermedad renal crónica, preservar el músculo va a reducir la inflamación sistémica y lógicamente va a mejorar la supervivencia de nuestro paciente, ¿ok? Tenemos entonces aquí parte de las interleucinas que van a ser pronunciadas con un efecto antiinflamatorio, en este caso lo que es la interleucina 10, 4, 13, 15 y lo que es la interleucina 6, que en contraste a un efecto inflamatorio, también puede tener un efecto antiinflamatorio dependiendo de la vía de activación, ¿vale? Durante el ejercicio esta tiende a ser bastante positiva para, pues, lógicamente reducir esta proteólisis que va a estar reactiva en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Aquí vemos que una función que resalta mucho es modular la respuesta inmune de los linfocitos TH2, lo cual va a reducir la respuesta inflamatoria crónica y va a favorecer la síntesis de proteína. Esto en el caso de la interleucina 4 y la interleucina 13, ¿ok? Ahora, ¿qué son los TH2? Son linfocitos T que se van a considerar cooperadores, que van a tener una respuesta inmune, antiinflamatoria y humoral. En este caso, pues la que más se va a promover a partir de las interleucinas que mencionaba anteriormente son lo que son los TH2, que se van a activar a partir de la comunicación de la interleucina 4, 10 y 13, ¿vale? Únicamente como dato colateral. Ahora, la sarcopenia en la enfermedad renal crónica va a ser multifactorial y va a involucrar, como les mencionaba, inflamación, alteraciones hormonales, resistencia anabólica y el desuso del músculo. Tenemos mecanismos y resultados consecuentes. Aquí en los mecanismos tenemos lo que es un sistema denominado como ubiquitina proteosoma, el cual activo se va a ver reflejado en un aumento de la proteólisis, va a haber una autofagia excesiva, o sea, el cuerpo mismo, la masa muscular misma se va a autoconsumir para la generación de energía, va a haber la activación de un sistema denominado calpaínas, lo cual va a generar daño estructural a partir de las células satélite del músculo. Va a haber presencia de inflamación, lo cual pues va a inhibir lo que es la ruta metabólica de la mTOR, que es lo que les mencionaba que involucra todo el proceso de hipertrofia en el ejercicio de fuerza, y el sedentarismo, que pues va a promover lo que es la atrofia del músculo y también la pérdida de la funcionalidad, en este caso pérdida de fuerza, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos un pequeño mapa que nos ayuda a poder entenderlo un poquito más básico. Tenemos que la enfermedad renal crónica va a considerar lo que es un recambio de proteínas celulares que se va a encontrar en desequilibrio, donde va a haber una mayor degradación que síntesis de proteínas en nuestro organismo y esto va a generar atrofia y disfunción de lo que es el tejido muscular, por ende va a haber emaciación de las proteínas musculares, ¿ok? Esto va a generarme también lo que son la elevación de los niveles sistémicos de fosfato, también denominado como hiperfosfatemia, y va a activar, a través de lo que ya hemos visto, lo que es la degradación de proteínas, ¿vale? Ahora, también tenemos como coadyuvante a estas consecuencias el desequilibrio de los reguladores endocrinos de nuestro metabolismo del fosfato, lo que les mencionaba sobre el factor de crecimiento de fibroblastos 23 y el incremento de la hormona paratiroidea. Lógicamente también las proteínas, perdón, los niveles de vitamina D y cloto se van a ver reducidos y
pues por ende esto va a aumentar lo que es el daño tisular, la remodelación cardíaca patológica, la calcificación vascular y la muerte prematura de las células musculares, ¿vale? Esto pues también va a inducir lo que corresponde a una sobreactivación de nuestro sistema ubiquitina-proteosoma, que es lo que induce disrupción o ruptura de las proteínas, y el sistema de autofagia lisosoma, ¿vale? Por el lado contrario, tenemos que a nivel antropométrico, la reducción de la masa corporal me va a provocar lo que es una pérdida del tono muscular, pérdida de la masa ósea y pérdida de la masa grasa. Cada una de estas masas va a tener una consecuencia en sí, en el músculo la sarcopenia, en la masa ósea la osteopenia o osteoporosis, y en la pérdida de grasa, pues aquí, al ser uno de los tejidos que se empiezan a reducir ya en lo último, pues generamos ya una desnutrición. Y esto a la vez me va a generar astenia, pérdida de fuerza, pérdida de la autonomía del paciente, un incremento en la probabilidad de mortalidad, un hipercatabolismo de las proteínas y una inflamación crónica, ¿vale? Esto derivado a partir de la ingesta insuficiente de los alimentos debido a la anorexia urémica que ya habíamos visto anteriormente y a las restricciones dietéticas que pues muchas veces por una mala orientación no llegamos a tener al 100% desglosada, ¿ok? Entonces, la depresión proteico-energética en estatus avanzado, en progresión a estadios 4 o 5 de la enfermedad renal crónica, se va a caracterizar por un entorno hipercatabólico sostenido. La combinación de inflamación, acidosis y resistencia anabólica va a generar una pérdida acelerada de lo que es el tono muscular. Aquí todos los factores que ya estudiamos anteriormente, vemos que por resultado tienen un impacto a nivel muscular, generando degradación de las proteínas, disfunción conforme a la síntesis de proteína, activación de lo que son inductores de la proteólisis como el sistema UPS, una disminución en la ingesta y la atrofia de las células musculares. ¿Ok? Ahora, con respecto a las terapias de diálisis y hemodiálisis, aquí es muy importante mencionar que la vanguardia cada día nos sobrelleva un poquito más en el aspecto tecnológico y con respecto a los tratamientos que hoy en día hay con la terapia de reemplazo renal. Vemos que ambas terapias generan un estrés metabólico y una pérdida proteica, pero con mecanismos que impactan al tono muscular. Tenemos que en esta tabla hay variables que tanto en la hemodiálisis como en la diálisis peritoneal se van a ver diferenciadas. Por ejemplo, la inflamación aguda va a ser más pronunciada en lo que es la hemodiálisis y más que en contraste a lo que es la diálisis peritoneal. La pérdida de aminoácidos va a ser moderada con respecto a lo que es la diálisis peritoneal y la glucosa absorbida, pues lógicamente por el tipo de sustancias que se utilizan, va a ser mayor en la diálisis peritoneal. El catabolismo va a ser alto, pero de forma aguda en la hemodiálisis y sostenido en la diálisis peritoneal, y el riesgo de sarcopenia en ambos van a ser altos. Ahora, aquí estamos tomando en cuenta los tratamientos de forma básica. Sin embargo, si desglosamos un poquito el tema de la hemodiálisis, hoy en día hay diferentes formas de poder obtener este tipo de tratamientos, y esto me refiero al uso de catéter, que me parece es el Majurca, pero también podemos tener lo que es el uso de lo que es un procedimiento denominado como anastomosis para crear una fístula arteriovenosa. Con esta fístula, pues el criterio de la hemodiálisis puede ser menos invasivo, con menor riesgo de infección, y pues el paciente tiene menor riesgo a complicaciones con respecto a la aplicación de actividad física de resistencia. Lógicamente, pues este es un tratamiento progresivo donde se tiene que adaptar el procedimiento quirúrgico y de ahí resaltar lo que es la implementación de ejercicio de resistencia y no ser tan invasivos con el ejercicio de fuerza. En este caso, pues me refiero a cargas progresivas que sean sostenidas y que no sean tolerables para el paciente. Ahora, con respecto a la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ya de forma desglosada a la tabla que vimos anteriormente, pues aquí es únicamente complementar. En la diálisis peritoneal, la glucosa absorbida, pues va a tener cierto gradiente osmótico y su función va a ser el extraer ciertos líquidos. Bien, sin embargo, pues esto también puede causar lo que es aumento de la glucosa sanguínea, aumento en la síntesis de triglicéridos, aumento en la grasa visceral y una reducción del apetito.
Esto va a estar ligado directamente pues con la resistencia a la insulina. En el caso de la pérdida de aminoácidos, pues aquí sí vamos a localizar tanto pérdida de proteína como de aminoácidos y va a haber presencia de lo que es un balance nitrogenado negativo conforme al aumento del riesgo de lo que es un síndrome de desgaste energético proteico y un aumento de los requerimientos de proteína, ¿vale? En la hemodiálisis va a haber pérdida de los aminoácidos, esta va a ser continua, como ya habíamos visto, y pues durante cada sesión se van a perder aminoácidos libres, pequeños péptidos y vitaminas hidrosolubles, ¿vale? Esto va a aumentar lo que es el catabolismo inducido por el tratamiento, mayor inflamación, y debido al estado de estrés en el que se encuentra el cuerpo, también va a haber un aumento de lo que es el cortisol. Ahora, hablando de lo que corresponde a las pérdidas proteicas en diálisis, las terapias dialíticas van a inducir pérdidas constantes de aminoácidos y proteínas que deben compensarse nutricionalmente. Aquí vemos, por ejemplo, que en la terapia de hemodiálisis hay una pérdida de 6 a 12 gramos de aminoácidos por sesión, a nivel de diálisis peritoneal de 5 a 15 gramos de proteína por día. A nivel de lo que es el estado inflamatorio va a haber un aumento en la degradación de proteínas, el balance nitrogenado va a ser negativo y va a haber mayor riesgo de desgaste energético proteico, ¿vale? Ahora, aquí es importante mencionar que el músculo a nivel renal presenta resistencia a estímulos anabólicos como la proteína o el ejercicio, requiriendo una mayor precisión con el enfoque nutricio y del tipo de entrenamiento. ¿Ok? Aquí tenemos factores como son la inflamación, la acidosis, la inactividad o el sedentarismo, la insulinoresistencia y la edad metabólica. Son factores que van a desencadenar la inhibición o el hecho de que se proactive lo que es la ruta del emetor, la activación de la proteólisis, la disminución en la síntesis de proteína, la disminución o aumento del anabolismo dependiendo de cómo se aborda el tema de la resistencia a la insulina y pues la edad metabólica. Una cosa pues es la edad que tenemos y otra es el cómo se va progresando la enfermedad en función a nuestro estado orgánico y cómo influye eso en nuestra edad metabólica. Bien, ahora, tenemos que la proteína en la enfermedad renal crónica va a pasar de ser un método de restricción a una estrategia anabólica. Tenemos enfoques antiguos y enfoques actuales donde el enfoque antiguo pues sí era restringir la proteína, pero ahora el enfoque va distribuido principalmente en la preservación del tono muscular, evitar la acumulación de urea para mejorar la supervivencia, disminuir el sedentarismo a través de ejercicio terapéutico y pues evitar las dietas hipoproteicas rígidas a ajustes individuales dependiendo de la terapia de reemplazo renal de su elección y que no solamente se enfoque el riñón, sino también el músculo. ¿Vale? Históricamente la restricción proteica se utilizó para disminuir la progresión de la enfermedad renal. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que una ingesta insuficiente de proteína va a favorecer pues síntomas como son la sarcopenia, la presencia de fragilidad, mayor índice de mortalidad y peor respuesta al tratamiento. Actualmente el enfoque moderno no es solamente la restricción, sino preservar el tono muscular y en pacientes con planes de ejercicio estructurado de la mano con readaptadores físicos o fisioterapeutas, la proteína se va a convertir en una herramienta terapéutica y no un detonante de síntomas negativos en nuestro paciente. Como tal, el músculo activo va a mejorar el metabolismo de nitrógeno, la sensibilidad a la insulina y un balance en el estado inflamatorio de nuestro organismo en este tipo de terapias. Por ello, los requerimientos pues, van a deber ser individualizados según el estadio en el que se encuentra el paciente y del nivel de actividad física que éste pueda realizar. Ahora, ¿por qué se aumenta la proteína en la diálisis? Los pacientes en diálisis van a presentar mayor catabolismo derivado de pérdidas de aminoácidos que se encuentran por sesión, por ejemplo, la inflamación sistémica, el estrés oxidativo, la acidosis metabólica y el ejercicio terapéutico. La diálisis peritoneal genera una pérdida de hasta 10 a 15 gramos de proteína por día. En lo que es la hemodiálisis se van a perder también aminoácidos durante la sesión y el aumento de proteína va a buscar mantener el balance nitrogenado, que este no sea negativo, porque eso es básicamente proporcionar una futura desnutrición al paciente, preservar la masa muscular, reducir el índice de hospitalizaciones en nuestro paciente y mejorar la supervivencia de este mismo, ¿vale? Ahora, dentro de los requerimientos de proteína, que siento que este es uno de los puntos más importantes, las guías actuales, CADIGO 2024, recomiendan ajustar la proteína según el estadio de la enfermedad renal crónica en presencia de diálisis y del nivel de actividad física.
En pacientes con ejercicio de fuerza, los requerimientos pueden aumentar para prevenir la pérdida del tono muscular y mejorar la respuesta anabólica. La evidencia, pues ya a lo largo del tiempo se ha mostrado que a partir de ingestas bajas de proteínas, menores a 0.6 gramos por kilogramo de peso día, se asocian con mayor riesgo de mortalidad y sarcopenia. Entonces, tenemos aquí un estado clínico y la recomendación de proteína por kilogramo por día. Aquí tenemos para enfermedad renal crónica sin diálisis con el paciente sedentario. En este caso también hay con enfermedad renal crónica sin diálisis activa, con hemodiálisis y ejercicio y en presencia de los tratamientos de sesiones de diálisis peritoneal. Entonces, se dan cuenta, podemos hacer un amplio espectro de lo que es el requerimiento de proteína en función, ahora sí que, perdonen la repetición del término, pero es en función de la repetición de la funcionalidad de nuestro paciente. Aquí vemos directamente en la proteína y el ejercicio como una ventana anabólica, que el ejercicio de fuerza va a generar una ventana anabólica donde el músculo va a aumentar su captación de aminoácidos y sensibilidad a la insulina. ¿Vale? En pacientes con enfermedad renal crónica esta ventana es muy crucial porque así evitamos la degradación de nuestro músculo, estimulamos la creación de nuevas proteínas, reducimos la inflamación y aumentamos la funcionalidad y autosuficiencia del paciente. La ingesta de proteína post ejercicio, ojo, hay que revisar muy bien las dosificaciones de cada tiempo de comida, van a favorecer el balance nitrogenado, la recuperación del tono muscular y la función de nuestro sistema inmune. Se recomendará distribuir la proteína de 3 a 5 tomas diarias con un énfasis después del ejercicio. Ahora, se sabe que la síntesis de proteína realmente se va a hacer en un estado de descanso, entonces, pues también antes de dormir es muy bueno tener una distribución de proteína alta para esta recuperación de lo que es el músculo, ¿ok? Tenemos entonces también que la calidad de la proteína en la enfermedad renal crónica va a ser crucial. Ahora, yo sé que aquí podemos ser controversiales con el aspecto de la cuantificación del fósforo y el potasio. Lógicamente, cada tratamiento es individualizado. Aquí es únicamente tener una evaluación del valor biológico de las proteínas. Aquí, por ejemplo, tenemos la combinación de proteínas vegetales, proteínas derivadas de lo que es el pollo, pescado, lácteos y huevo. Vemos que tienen un valor biológico alto, sin embargo, a partir de lo que es el perfil hidroelectrolítico, va a ser el tipo de alimentos y proteínas que nosotros podamos proporcionar a nuestro paciente, ¿vale? Entonces, no solamente va a importar la cantidad, sino la calidad. Aquí se van a priorizar las proteínas de alto valor biológico, pero como les dije, de forma individualizada a las necesidades de cada paciente. Y bueno, tenemos que los riesgos de una baja ingesta de proteína van a estar asociados a un estado de desnutrición, sarcopenia severa, mayor mortalidad, inmunosupresión, que es una disminución de la funcionalidad de nuestro sistema inmune, y un incremento de las hospitalizaciones, ¿vale? Como tal, ¿el miedo a la proteína puede acelerar el deterioro funcional del paciente? Sí, se sabe, es algo que podríamos afirmar, y que el enfoque moderno actualmente busca un equilibrio entre la función renal y la masa muscular, justamente para pues, disminuir las consecuencias, como son aquí la sarcopenia, hipoalbuminemia, presencia de fatiga, inmunosupresión y hospitalización continua. Ahora, de este lado tenemos el rol del nutriólogo clínico. Énfasis en clínico y deporte. No hay una especialización hasta el momento en nutrición deportiva, sí la hay en nutrición clínica, pero como les dije anteriormente a algunos colegas, la fusión de los términos nos ayuda a indagar de forma más profundizada en cómo progresar al paciente. El nutriólogo clínico con conocimiento en deporte, con conocimiento en músculo, con conocimiento en actividad física, nos apoya directamente en tomar en cuenta no más de una variante antropométrica, bioquímica, clínica o dietética, sino también del estilo de vida, de la actividad física, de la capacidad de fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos indicadores como es el uso de dinamometría. Tenemos dinamómetros básicos como es el de la fuerza de agarre, y esto nos ayuda a medir lo que es la fuerza, en este caso cuantificarla, tomar la albúmina como un predictor del estado nutricional,
tomar parámetros bioquímicos como es la proteína C reactiva como un parámetro predictor de inflamación, el peso seco para evitar escatimar requerimientos por presencia de edema y la masa muscular con respecto al mantenimiento que se da a partir de la actividad física y del consumo apropiado de proteína. ¿Ok? Ahora, vamos a un detalle importante por el cliché que puede llegar a sonar. La suplementación deportiva en el paciente con enfermedad renal crónica existe, ¿vale? Pero realmente no es que sea específicamente por una suplementación deportiva. Estos suplementos pueden brindarse a una amplia variedad de pacientes sin un fin deportivo, sino más bien para cumplir requerimientos, darle mayor funcionabilidad al músculo y prevenir estados de desnutrición, ¿vale? Sin embargo, hay énfasis que debemos tomar en cuenta para que pues, el uso de estos suplementos no repercuta negativamente con un efecto ergolítico en vez de un efecto ergogénico, ¿ok? Tenemos como primera instancia lo que es la proteína en polvo, en este caso la proteína en suero de leche, la whey, va a ser una herramienta útil cuando la ingesta dietética es suficiente. Ahora, no es normal que no se pueda cumplir con el requerimiento de proteína en un paciente renal, pero si es mucha la presencia de anorexia o si es mucha la presencia de una baja ingesta, esta puede ser una herramienta clave para sustentar lo que es el consumo, ¿vale? Su alto valor biológico y la rápida absorción van a favorecer la síntesis proteica después del ejercicio. Ahora, actualmente se sabe que la ventana anabólica sobre consumir 10 a 30 gramos de proteína después de la actividad ya no es algo que sea sustentado científicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a requerir a una atrofia y a una reconstrucción y que el verdadero momento donde hay una síntesis de proteína es cuando nosotros dormimos o descansamos, ¿vale? Pero tomando en cuenta la teoría de la síntesis de proteína, sin indagar tanto en el momento de si es antes, después o durante el ejercicio, en pacientes con hemodiálisis y con ejercicio supervisado podemos mejorar masa muscular, fuerza y los niveles de albúmina sérica en los laboratorios. ¿Ok? Entonces, puede ser, dependiendo de cada paciente, lógicamente, que la dosis de 20 a 30 gramos post ejercicio sea algo funcional, con una frecuencia de una vez por día. En este caso, pues dependerá del tipo de dieta. No creo que sea necesario dar más de un servicio de proteína durante el día. Esta va a estar en indicación de sarcopenia, hemodiálisis y ejercicio de alta intensidad. Y hay que evitar si hay presencia de azuados elevados, en este caso, pues urea, creatinina, y hay que monitorear estos parámetros en conjunto con la albúmina para saber qué tan viable es este tipo de proteína. Ahora, es controversial, y aquí de este lado se los voy a poner, lo que es directamente el uso de lo que es la proteína whey en contraste a la albúmina de huevo, ¿vale? Tenemos que ambas van a tener un valor biológico alto, van a tener un contenido de leucina igualmente alto y ambos van a tener una velocidad de absorción rápida, moderada, conforme a una estimulación de la síntesis muscular, ¿ok? Vemos que por temas de valor biológico, la proteína whey siempre va a tener pues un mayor índice de absorción y funcionalidad. Sin embargo, la albúmina de huevo también presenta una cantidad baja de lo que es fósforo, potasio y pues una mejora con respecto a la digestibilidad. Dependiendo del perfil hidroelectrolítico de mi paciente, dependerá el uso de proteína que yo puedo utilizar. Podríamos implicar una alternancia entre proteína whey y proteína de albúmina de huevo. Lógicamente, pues las condiciones económicas sugieren escoger únicamente una, pero si hay la posibilidad, el hecho de pues irlas intercalando nos puede dar mayor variabilidad con respecto a la absorción de aminoácidos. Y pues lógicamente ambas van a tener sus pros y sus contras dependiendo del estadio. En el caso de la whey protein, las desventajas están en que depende mucho la calidad de la proteína. Actualmente sabemos que las proteínas se venden como pan caliente en el índole deportivo. ¿Por qué? Por moda, por mercadotecnia, por todo menos sustentabilidad científica.
En este caso, pues hay proteínas que son ultraprocesadas, que contienen muy bajo índice de proteína, pero una mayor cantidad de índice de grasa con respecto a lo que es una cantidad alta de carbohidratos en cada uno de sus servicios. Y todo esto también tiene que ver con la cantidad pues, de fósforo y de potasio que se llega a encontrar por el tipo de conservadores, potencializadores de sabor y demás. ¿Vale? Entonces, aquí probablemente se requerirá de una proteína ultrapurificada al 90%, igualmente tomando en cuenta la cantidad de fósforo y de potasio que se tenga en el paciente y en el producto que se vaya a implementar, ¿vale? Aquí tenemos que el objetivo principal de ambas pues, es mantener un aporte proteico seguro e incentivar las rutas metabólicas que me van a generar mayor cantidad de masa muscular. ¿Ok? Tenemos lo que son los BCAAs, los aminoácidos esenciales. Tenemos que en el caso de los aminoácidos esenciales van a estimular la vía de la mTOR, que como les dije ayuda a la síntesis proteico-muscular. Y en la enfermedad renal crónica, pues pueden ser útiles cuando la ingesta es baja, hay presencia de fatiga, sarcopenia o hay fisioterapia continua, ¿vale? También van a ayudar a ser funcionales para la compensación de pérdidas durante las sesiones de diálisis. Y bueno, aquí ya vemos como tal lo que les acabo de mencionar conforme a la dosificación base. En los aminoácidos esenciales vemos una sustentabilidad de 3 a 6 gramos de 2 a 3 veces por día, BCAAs de 5 a 10 gramos por día, que es normalmente lo de las pérdidas por cada sesión. Postdiálisis, pues sí está recomendado, hay un beneficio en la síntesis de proteína y se evidencia por una mejora de fuerza y mejora en los niveles de albúmina. La creatina, aquí sí es muy importante hacer un pequeño paréntesis sobre la funcionalidad, va a tener sus pros y sus contras en las recomendaciones. Tenemos que la creatina va a ser uno de los suplementos más polémicos en este tipo de diagnósticos y la evidencia reciente va a sugerir que las dosis fisiológicas y monitoreadas pueden ser seguras, pero únicamente en estadios tempranos. Normalmente yo tomaría en cuenta del 1 al 3, ya hablando de estadios avanzados 4 o 5, yo preferiría no implementarlo. En estadios tempranos, pues vamos a ver beneficios potenciales, en este caso mejora de la fuerza, aumento del rendimiento, protección del tono muscular y un efecto antiinflamatorio directo, ¿vale? Pero sí, depende mucho de lo que es la creatina, la creatinina, perdón, la tasa de filtración glomerular, evitar cuando la tasa de filtración glomerular es muy baja, en este caso por debajo de los 30 miligramos sobre mililitro, y vamos a estar conscientes de que va a encontrarse indicada en lo que es una enfermedad renal crónica temprana, conjunto de ejercicio, ¿vale? Actividad física. No, aquí es muy importante mencionar también el tema de la fase de carga. Normalmente en la creatina se ocupan cargas de 5 a 20 gramos y ya de ahí tener cíclicamente los 5 gramos. En este caso las fases de carga aquí no son nada necesario, principalmente por la generación de ácidos que esto puede generar. Aquí vamos a ver lo siguiente. Otro tipo de suplementos que van a ser pues, potenciales para la antiinflamación. Tenemos por excelencia lo que es el omega 3 y la vitamina D, que sabemos que el omega 3 siempre va a venir acompañado con EPA y DHA. En el omega 3 hacemos un énfasis en que necesitamos omega 3 derivado de origen vegetal y derivado de origen animal, principalmente de origen animal, y como no es mucho el consumo de proteína que se tiene, se va a considerar la suplementación, ¿vale? De 1 a 2 gramos por día. La vitamina D se va a dar por niveles séricos, en este caso contamos con laboratorios como es la beta-hidroxi 25 vitamina D, y estos niveles séricos van a pues, sustentar la necesidad de la suplementación con colecalciferol, por ejemplo, o calcitriol, dependiendo del caso. Y bueno, esto en dosificaciones que van de las 2.000 hasta las 8.000 unidades, que no es muy común irnos con dosis tan grandes. Normalmente el promedio es de 2.000 a 4.000, pero va variando el tipo de paciente. Lógicamente, el beneficio que buscamos es una reducción en la inflamación, mayor capacidad de fuerza y pues estos son suplementos con una evidencia de moderado a alta, ¿vale? Ahora, tenemos también lo que es la comparativa de lo que es el uso de suplementos con respecto a las terapias de reemplazo renal.
Tenemos que en el caso del omega 3, en las dosis que les acabo de mencionar, vemos un efecto beneficioso en la inflamación, en la regulación de la proteína C reactiva y en una mejora del perfil lipídico del paciente. La vitamina D, como les dije, dependiendo de los niveles séricos, va a haber una disminución en lo que es la inflamación y va a haber mayor función muscular. En el caso del metilbutirato, que pues son derivados metabólicos de los ácidos grasos de cadena corta, vamos a observar lo que es una menor proteólisis muscular, ¿vale? Esto tiene una evidencia moderada, aminoácidos esenciales con una mayor síntesis proteica con 6 a 12 gramos de ingesta por día, igualmente con una evidencia moderada. Y en el caso de los bicarbonatos, si hay acidosis, aquí hago un énfasis importante en que tiene que ser de mano estrecha con lo que es el médico, la receta de este tipo de suplemento, ya que podemos alterar bien lo que es el equilibrio ácido-base y pues esto va a ser en función de evitar el catabolismo de las proteínas. La creatina pues sería como tal el suplemento más controversial que se tiene que evaluar individualmente, ya les dije, en estadios tempranos y pues aquí la función principal es ser potencial en el aumento de fuerza. Sin embargo, pues sí es específico para pacientes que no tienen tantas consecuencias negativas al uso de este suplemento en contraste pues al desuso, ¿vale? Tenemos también los suplementos que no van a ser recomendados, ¿ok? Algunos suplementos de índole deportiva que pueden presentar un riesgo en la enfermedad renal crónica por la carga de compuestos nitrogenados, electrolitos que no se mencionan en la información nutrimental, la presencia de estimulantes o la falta de regulación, que eso también es muy importante. Vemos que el uso de preentrenos y estimulantes van a aumentar la presión arterial, van a generar arritmias, ganadores de masa van a ser altos en potasio y hay riesgo de que exista una hipercalemia. La megadosis de proteína pues aumenta los azoados, en este caso pues son los niveles de urea. Creatina sin monitoreo, pues riesgo a nivel de la progresión de la enfermedad renal crónica y cualquier otro suplemento milagro que nos tenga evidencia científica, ¿vale? Entonces aquí ya estamos haciendo una pequeña antología de todos los suplementos que ocupamos en el gimnasio, ¿vale? Porque a veces no es tanto para un deporte, sino para ejercicios en específico, principalmente ejercicio de hipertrofia, fuerza, gimnasio, lo que es el Hyrox, lo que es la calistenia, ¿vale? Son suplementos que están como muy en tendencia para el uso, pero pues en condiciones de lo que es la enfermedad renal crónica, pues sí tiene que haber una sustentabilidad para su uso, ¿ok? Ahora, en lo que es la suplementación específica según la diálisis peritoneal, la modalidad de la diálisis va a modificar las pérdidas nutricionales y los requerimientos de la suplementación. En los pacientes con hemodiálisis, ya siendo otro tipo de terapia, van a presentar mayores pérdidas de aminoácidos por cada sesión, mientras que en la diálisis peritoneal existe una pérdida continua de proteínas, ¿vale? Entonces aquí, dependiendo de lo que es la terapia de reemplazo, pues va a ser la necesidad justamente de suplementación en específico. Vemos que en la diálisis peritoneal el requerimiento de proteína incluso llega a aumentar el doble y pues lógicamente también las pérdidas de proteína en hemodiálisis van a ser moderadas en contraste a la diálisis peritoneal, que va a ser más alta por temas de gradientes osmóticos, ¿vale? Ahora, tenemos también lo que contribuye una herramienta clave para determinar la autonomía en el paciente. Tenemos lo que es el uso de dinamometría, ¿vale? La dinamometría con fuerza de agarre en mano va a ser un marcador funcional de masa muscular, fuerza y va a tener un pronóstico clínico en pacientes con enfermedad renal crónica. Se va a correlacionar con mortalidad, hospitalización y la presencia de sarcopenia, ¿vale? Entonces va a ser un indicador de fuerza muscular, va a ser un predictor de cuando hay riesgo de sarcopenia, el estado nutricional va a ser sensible a los cambios que haya a partir de estos resultados, el pronóstico va a ser la correlación directa con el estatus de riesgo de mortalidad y el seguimiento pues va a evaluarse conjunto a la correcta intervención nutricional que se tenga en el paciente. Ahora, en el caso de la evaluación de la dinamometría en el paciente renal que realiza actividad física,
Como tal, si es estructurada o recreativa, la dinamometría nos va a permitir evaluar de forma objetiva la respuesta del tratamiento nutricional con respecto al ejercicio, en este caso sea de fuerza o resistencia. Su uso clínico va a facilitar la detección temprana de sarcopenia, obesidad sarcopénica, ya que pues puede haber la presencia de que dentro de nuestro peso corporal predomine lo que es mayor masa grasa y reducción en lo que es el tono muscular, y eso genere astenia y otro tipo de sintomatologías, deterioro funcional con respecto a la fuerza, y va a permitir ajustes oportunos en la intervención de nosotros como nutriólogos y de los readaptadores a nivel de la programación del entrenamiento. Entonces, aquí vemos que bajo los hallazgos de la dinamometría, una fuerza baja va a mostrar riesgo de sarcopenia, y la acción nutricional que vamos a incorporar va a ser un aumento en la ingesta de proteína conjunto al entrenamiento de fuerza o resistencia. Una fuerza estable va a requerir mantenimiento del músculo y una intervención continua para ir midiendo los requerimientos de proteína que se vayan generando, y pues un aumento en la fuerza va a contribuir a una adaptación positiva en el paciente, teniendo una progresión de cargas. Ahora, la carga no se refiere únicamente al peso que se cargue en algún tipo de ejercicio, sino también a la fuerza y al volumen e intensidad, ¿vale? Ahora, en la disminución de lo que es la fuerza, va a haber presencia de inflamación y catabolismo, y esto se puede complementar con pruebas como la proteína C reactiva, la ingesta, y de ahí derivar lo que es el gasto de energía. Las asimetrías como tal van a presentar riesgos funcionales, en este caso que tengamos más fuerza en un hemisferio que en otro, y esto va a requerir trabajo unilateral y seguimiento, ¿vale? Pero es un poco más guiado por parte de un readaptador físico o fisioterapeuta. Aquí tenemos que la dinamometría se realiza en una posición sentada con la espalda recta, el brazo pegadito al cuerpo, son 3 intentos por cada mano, y se registra la cifra de mayor valor con una frecuencia mensual o bimestral, ¿vale? Aquí tenemos también la interpretación en hombres menores a 40 años, mujeres menores a 40 años y hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 60 años conforme a las cifras obtenidas. Las cifras pueden obtenerse en kilogramos y las cifras pueden obtenerse en libras, ¿ok? Dependiendo de la función de su dinamómetro, ¿vale? O cómo esté configurado. Aquí tenemos un último... así, y es recordar ya por último que el paciente renal ya no debe ser considerado únicamente desde la limitación, sino desde la adaptación fisiológica. El ejercicio, la nutrición y el monitoreo funcional son la nueva medicina renal. Entonces, que esto sea una reflexión de que no por ser nutrición deportiva estamos aislados en personas sanas. Hay personas con estados de vida diferentes, estilos de vida diferentes, que requieren de nuestra adaptación para que ellos también puedan superar las expectativas de un buen estilo de vida. Entonces, eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Yo sé que fue un tema bastante desglosado, pero pues vi que hubo tanto respuesta de pacientes como respuesta de nutriólogos. Entonces, cualquier cosa, pues estamos al pendiente. Quien requiera las diapositivas, con todo gusto se las proporciono.